Después de que Petro acusara a su propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, de ser el enemigo interno y de no dejar avanzar en su propuesta de hacer las reformas económicas y sociales para acabar con este país, como se escucha a continuación, es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Tuvo que salir desesperado el mismo Petro en las últimas horas a explicar que cuando dio estas declaraciones se refería era a las normas que protegen a los poderosos de este país. Ante esta nueva salida en falso, alguien tiene que salir a decirle a Petro que la campaña política ya pasó y que ahora se debe dedicar es a gobernar por el bien de este país y no a dar declaraciones fuera de lugar que confunden aún más a la opinión pública. Por si fuera poco, en el día de ayer se anunciaba en el programa La Hora de la Verdad que el ministro de Hacienda José Antonio Campo renunciaría al gobierno Petro para irse de catedrático a una universidad de Estados Unidos. De ser cierto esto, ahora sí estaría en problemas este país, pues recordemos que este ministro, a pesar de haber presentado la reforma tributaria, es el único que ha tenido la valentía de salir a contradecir algunos de los anuncios de otros funcionarios del gobierno. Todas estas salidas del ministro de Hacienda ha tenido que hacerlas con el fin de tranquilizar a los mercados internacionales y algunos sectores de la sociedad que temen porque algunas de las medidas del gobierno, especialmente en materia ambiental, fiscal o minoenergética, pueden generar una crisis económica en el país. Al primero que tuvo que desautorizar Ocampo en los últimos 8 días fue al mismo Petro después de que este sugiriera en Twitter poner un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina como alternativa a un nuevo incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Al día siguiente, con el dólar en su máximo histórico, Ocampo desmintió las propuestas de Gustavo Petro y dijo que el gobierno no iba a proponer control de cambios ni tampoco iba a poner impuestos a los ingresos de capital. También Ocampo tuvo que salir a contradecir el polémico anuncio que hizo la semana pasada la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, pues según dijo esta viceministra que no habría exploración nueva de hidrocarburos en el país. Cuando al ministro Ocampo le preguntaron al respecto, respondió tajante en el sentido que esa decisión aún no había sido tomada. Por último, Ocampo tuvo que aterrizar al presidente y a la ministra de Agricultura, Cecilia López, respecto a la manera en que se van a pagar los 3 millones de hectáreas que el gobierno le va a comprar a los ganaderos para la implementación de la reforma agraria. Para el ministro es muy claro que la plata no puede salir de los bonos de deuda pública emitido por el Banco de la República, TES. El ministro Ocampo en declaraciones dijo que ignoraba si el presidente había dicho que se pagarían esas tierras con los TES. Sin embargo, desde su Ministerio de Hacienda indicó que la tenían clara que eso no se puede hacer, ya que no se pueden comprar tierras con bonos TES, pues eso no está autorizado por la ley. Después Petro sale con la declaración del enemigo interno y dijo que su mensaje no era para su ministro. Entonces, ¿a qué están jugando desde el gobierno? Y por último, la noticia que daba de Mar Córdoba en el sentido que el ministro de Hacienda renunciará en los próximos días, como lo escucharemos a continuación. Mar, hablemos de un tema que es supremamente delicado. ¿Por qué no ha destituido Gustavo Petro a su ministro de Hacienda, que lo enfrenta todos los días y que lo contradice todos los días? Porque Petro sabe que Ocampo es la última válvula de escape que tiene el régimen, la última garantía que se le puede ofrecer a los inversionistas internacionales, a los prestamistas de dinero, a la gente que quiera tener relación con Colombia. Lo último es Ocampo, que es capaz de decirle no al presidente Petro en medio de todos sus desvaríos y de todos sus excesos por la vía de Twitter. Raro economista este. Además, una relación de esas malas relaciones, de Mar.
aburridora la relación. Algo sí es cierto, doctor Fernando, y le cuento al oído. Todo está planteado para que el señor ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, presente, esté en los debates a la reforma tributaria, la logre dejar aprobada y él alza el vuelo. Vamos a ver quién viene como ministro de Hacienda. Asunto que preocupa enormemente a los sectores económicos, sobre todo a los economistas de Colombia, que han visto en últimas en el ministro José Antonio Campo un muro de contención ante los delirios de los ministras de Minas y Energía, del presidente de la República y de otros ministerios que salen a hablar de cualquier cosa sin conectar la lengua con el cerebro, porque dicen cosas que el ministro dice no son practicables. No pueden hablar de eso. Ayer en una rueda de prensa le preguntaron al ministro José Antonio Campo por una declaración del presidente Gustavo Petro de pagar con TES las 3 millones de hectáreas que se va a comprar a los ganaderos en Colombia. Entonces él respondió, él dijo, mire, qué pena, no sé si lo dijo el presidente, pero eso no es practicable. Escuchamos qué fue lo que dijo el ministro al respecto de la afirmación del presidente Petro. No sé si el presidente dijo eso o no. En todo caso, ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Aún si hiciéramos eso, que usted propone en un proyecto de ley para la compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir. Así o más claro. La regla fiscal que hay que cumplir es que eso vale la módica suma de 60 billones de pesos. Es la cifra que tengo en la cabeza. Sí, señor, sí, 60 billones de pesos. ¿De dónde salen 60 billones de pesos? La reforma tributaria que tiene el país en lo que lo tiene vale 25 o 23 billones. Y comprar la tierra que quiere comprar la ministra de Agricultura vale 60 billones de pesos. Es decir, más o menos 3 veces la reforma tributaria. 3 veces. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando? Y el ministro Campo tiene toda la razón. Y el ministro Campo se atreve a decirlo y lo dice. Pero Demar, usted soltó una primicia sobre la que quiero insistir. ¿El ministro Campo se va? Sí. El ministro Campo tiene unos importantes contratos con universidades en los Estados Unidos que seguro le significan algo mucho mejor que estar aquí tratando de atajar a la ministra de Minas, a la ministra de Ambiente, a la viceministra de Energía. Es mucho más interesante, inclusive tratando de sonar bien para no quedar tan desentonado cuando se trata de corregir al presidente que dice una cosa ahora y más tarde dice otra peor que la anterior. Entonces, pues la verdad está en una posición muy cansona, muy desesperante tener que salir a darle tranquilidad a los mercados. De eso cuenta usted. Hace menos de una semana, la viceministra Belisa decía que qué parte no había entendido Colombia de que no iba a haber más exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Qué tuvo que hacer el ministro José Antonio Campo? Inmediatamente salir a los medios de comunicación a decir lo siguiente: aquí, dentro del gabinete, en el gobierno, no se ha tomado una decisión definitiva sobre lo que va a ocurrir con la exploración y la explotación. No se puede afirmar que no va a haber más. Eso debe quedarle claro a los inversionistas y a los colombianos. Lo dijo el ministro José Antonio Campo, desautorizando a Irene Vélez, primero, que es la ministra, y segundo, a la viceministra Belisa, que insiste en el asunto de que no va a haber más exploración y explotación. Y lo mismo ha hecho con el presidente Gustavo Petro unas cuantas veces, que recuerda que el presidente Petro, economista, él tiene a veces mejor idea que el mismo ministro, dice cosas, pero el ministro lo tiene que aterrizar y decirle: la realidad fiscal de Colombia es esta y no se puede por esta y cual razón. No he visto que les apruebe una. Pero el ministro ya está cansado, va a hacer la tarea de la reforma tributaria, nos va a dejar metidos en semejante problema y se va. Se va a dictar clases de economía a los Estados Unidos. Está bien. Y entonces van a nombrar ¿a quién? ¿A una de esas viceministras? Dios. No. ¿A un personaje de esos que están diciendo que hay que aprobar la marihuana? ¿O que están diciendo que hay que aprobar la eliminación de los contratos de exploración petrolera para que tengamos que salir a pedir limosna, como está pidiendo limosna Venezuela, o acudiendo a un expediente muy fácil, ¿no? Para no tener que alimentar tanta gente, salgo de la gente? ¡Qué horror! Que se vaya.